Y vamos a darle paso a nuestra siguiente expositora con la última de las charlas que tenemos el día de hoy, que se titula El futuro de las proteínas. Esta tendencia tan fuerte de sustituir proteínas o de ofrecer nuevas alternativas a los consumidores que tenemos cada vez más en aumento. Así que Francia Madrid es nuestra siguiente expositora. Ella es directora de Desarrollo de Negocios de Grupo ASEAL, México, Centroamérica y el Caribe, con más de 20 años de experiencia asesorando en el desarrollo e innovación de alimentos para la industria alimentaria. Ella es instructora y conferencista en diversos cursos relacionados con el procesamiento de lácteos y desarrollo de nuevos productos, alimentos funcionales y otros temas relacionados para la Universidad de Costa Rica y para el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, para el INA, colaboradora nuestra también en la Cámara y muy querida. Así que le damos el fuerte aplauso a Francia. Por favor, bienvenida. Recuerden, por favor, no se vayan después de esta conferencia, cordialmente invitados al cóctel y a seguir visitando nuestros stands. Recuerden depositar los cupones a la entrada, así que por favor les invitamos de nuevo a acompañarnos al final y por supuesto a visitar el photobooth de Kerry a la entrada también para ayudar con la Fundación AVI. Ahora sí, Francia, adelante, gracias. Listo, gracias. Bueno, siempre es un reto ser el último, no sé si los voy a agarrar muy cansados. Lo bueno es que ya casi todos dijeron todo, así que me facilitaron el trabajo, no tengo mucho que hablar más, pero sí tal vez quisiera hacer énfasis en las cosas que sería bueno llevarnos a nuestras empresas y revisar qué más podemos hacer con toda esta tendencia y con todo este interés que tiene el consumidor hacia temas de sostenibilidad que se ha hablado en gran cantidad en el evento. Bueno, vamos a hablar la agenda, vamos a hablar un poquito de qué intereses tiene el consumidor para entender un poquito cómo se va a mover o cómo se está moviendo la tendencia. Después vamos a hablar de algunos aspectos técnicos de la formulación con proteínas. Hay temas interesantes que a veces no tenemos tan claros que sí nos van a ayudar a comprender un poquito mejor por qué puedo usar una cosa o por qué no puedo usar otra según el tipo de producto que esté trabajando. Y finalmente, hay información muy interesante acerca de cuáles son las expectativas de crecimiento de este mercado. ¿Okay? Todos estamos escuchando hablar de proteínas o de fuentes de proteínas alternas. Hemos estado en varios eventos durante este año y creo que todos los equipos de desarrollo están de cabeza, que les piden, desarrollen, y todos tienen la misma pregunta: ¿será que realmente el mercado va a aguantar y va a comprar todo lo que saquemos con proteínas alternas? ¿No? Entonces, un poquito es una mirada a qué se espera, qué va a pasar o qué expectativas se tienen en cuanto a este tema ya en los anaqueles de los supermercados. Bueno, en ASEAL, comentarles un poquito, creemos mucho en que la alimentación y la nutrición son vitales para el bienestar y por eso nos especializamos en ingredientes funcionales e innovadores. Representamos a diferentes empresas a nivel global que en realidad son empresas que están a la vanguardia en ingredientes y que junto con nuestro soporte técnico y el apoyo que les podemos dar, pues estamos seguros que podemos hacer un muy buen trabajo a nivel de desarrollo de productos. La última vez que nos vimos, justo antes de la pandemia, justo el día antes que cerrara, no sé si recuerdan, 2020, 2021, han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? Nos ha quedado como industria y como personas, definitivamente no pensamos igual que hace 3 años y como industria también tenemos una visión un poquito diferente de qué deberíamos de estar haciendo. Sin embargo, vale la pena y todos estamos muy a la expectativa de qué nos van a decir las tendencias para el 2023. InnovaMarket está recién lanzando su listado de tendencias, igual que otras de las empresas que están haciendo toda esta parte
de prospección de qué va a pasar en el mercado. Y la verdad es que todavía no está como muy explicado de qué se va a tratar cada una, lo están haciendo recién este mes, pero sí es muy claro que hay intereses importantes en cuanto a redefinir los valores, que es importante para el consumidor. También en segundo lugar está la nutrición y que yo la pueda pagar, o sea, bien que mal la situación a nivel mundial ha hecho que la gente repiense cómo invierto yo mi dinero para alimentar bien a mi familia, ¿no? Y eso es un tema que se está haciendo relevante a nivel de los consumos. Hay un tema ahí de generación, generacional, de cierto tipo de consumidores, ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero finalmente, número 4, no sé si recuerdan el año pasado, plant-based estaba 2, ahora plant-based en realidad está 4 en cuanto a interés o tendencia, pero se amarra muy bien con este otro tema que es Farming the Future o buscando cómo producir a nivel de las fincas de una manera más sostenible. O sea, sí estamos muy interesados en alimentarnos bien y que ese interés en alimentarnos bien no afecte el planeta. Entonces, ¿cómo calzamos o cómo el consumidor está calzando estos intereses? Específicamente hablando de proteínas, que es el tema de la charla, en cuanto a estos 3 temas. Uno es, la importancia de las proteínas para la alimentación de los seres humanos, o sea, para mí como consumidor, ¿por qué me interesa consumir proteínas? Después, asegurarme o entender cómo estas proteínas afectan el medio ambiente o qué impacto pueden tener. Y después, cómo estos 2 temas se terminan procesando en temas de abastecimiento, en temas de industria, cómo la industria va a trabajar esto y cómo vamos a poder ofrecer estos productos al mercado. Entonces, a nivel de salud humana, les decía, está la tendencia de asegurarnos que podamos pagar esa nutrición, está la tendencia plant-based, a nivel de temas de ecosistema, pues está también la parte de producir sosteniblemente. Y ya entrando un poquito en el tema de la salud humana, con el tema de proteínas es interesante ver qué es lo que significa consumir proteínas. O sea, cuando un envase tiene proteína como principal claim, ¿qué es lo que la gente piensa? Y es chistoso porque cada quien lo puede pensar diferente. Entonces, normalmente los padres sabemos que los chicos tienen que consumir proteína para crecer, están formando músculo, es necesario que consuman proteína. Sabemos que las personas ya que estamos arriba de 40 deberíamos de estar consumiendo más proteína y hay empresas farmacéuticas que tienen muy buenas campañas que nos hacen hacer esta pruebita de sentarnos y ver si nos podemos levantar, a ver si salimos en carrera y compramos, ¿no? Y nos alimentamos con más proteína. Y después hay un segmento de la población que es la gente joven, bueno, en general, la gente que está interesada en deportes. Esto se ha masificado, o sea, antes estaba la gente que pasaba metida en el gimnasio, pero ahora estamos los que quisiéramos ser atletas, pero no somos, pero sí queremos sentirnos como atletas, entonces tendemos a consumir cosas que consumirían los atletas y normalmente buscamos cosas más altas en proteína y demás y hacemos cierto nivel de ejercicio. Entonces vean que esto ha contribuido a que el consumo de productos altos en proteínas se masifique de una buena manera. La realidad es que, y esto es, este cuadro lo que dice es cuánta proteína, cuántos gramos de proteína, que es lo que está en el eje de las Y, cuántos gramos de proteínas deberíamos de estar consumiendo por kilo de peso según nuestra edad. Entonces vean que claramente de 1 a 3 años, mucho consumo de proteína por el crecimiento. Después de los 40 también incrementa el consumo de proteína por el tema de pérdida de masa muscular. Y entre medio, en realidad no hay tanto consumo, pero está este fenómeno de la gente o de los deportistas o esta tendencia a sentirse deportista. Y entonces ahí tenemos mucha gente consumiendo productos altos en proteína. Entonces vean que al final el mercado se ha masificado mucho. Ya no es un mercado de los botes negros en el gimnasio, sino que ya lo vemos en el supermercado, en una serie de productos, galletas, bebidas, yogurts y demás. Entonces, es una buena oportunidad, sí, para como industrias trabajar sobre esto.
y presentar alternativas que estén alineadas con lo que los clientes están buscando. Ahora, proteína es una palabra muy vasta, o sea, decimos proteína y en realidad podemos referirnos a muchísimas cosas. Entonces, vean, ¿cómo elijo o cómo defino qué proteína voy a usar? Bueno, o cómo voy a elegir un producto que esté en el mercado que tiene proteína. Claramente, lo primero que decimos es, bueno, busquemos el contenido, ¿no? ¿Cuánta proteína trae? Veremos ahí cuántos gramos tiene y qué tan bueno es. Sin embargo, eso no es suficiente. Entonces, las proteínas están compuestas por aminoácidos. Hay aminoácidos que son esenciales, que nosotros no podemos producir, que tenemos que ingerir. Y entonces esto no está funcionando, perdón. Hay dos indicadores que tenemos para ver qué tan buena es la calidad de la proteína. Tenemos el PDCAAS, que es la digestibilidad de la proteína, corregida por la absorción de aminoácidos. Y eso es un indicador que se usaba hasta hace poco, la verdad, y lo que nos dice es que también esa proteína que yo me estoy comiendo la puedo digerir o qué tan digestible es. El siguiente indicador, que está más abajo, es el DIAS, que es la digestibilidad de aminoácidos indispensables. Entonces ya ahora no solo estamos hablando de decir, bueno, del total de proteína que dice el empaque, cuánta yo digiero, bueno, eso es el PDCAAS, pero no solo es eso, es cuánta de esa proteína que digerí realmente son aminoácidos que yo requiero de ingerir de forma indispensable. Entonces, cuando analizamos esto, en realidad tenemos un panorama un poquito diferente. Esto es una lista, y para homologarlo un poquito, es una lista de un producto en polvo con diferentes proteínas. Y lo inicialmente que diríamos es, bueno, el mejor producto ahí para comprar claramente sería este, que es un caldo como de huesos que tiene 26.5 gramos de proteína. Sin embargo, el tema, como les decía, no solo va por el contenido de proteína, también nos tenemos que fijar en la calidad de esa proteína, cuánto estoy digiriendo. Entonces el PDCAAS máximo valor es 1 y de ahí para abajo va en orden la disponibilidad de los aminoácidos. Y el DIAS lo que nos dice es realmente de esos aminoácidos cuáles son indispensables. Entonces cuando empezamos a balancear y a interrelacionar la información en este cuadro, nos damos cuenta que hay pues proteínas que la verdad no se pueden digerir, como el colágeno. Y con eso no quisiera decir que el colágeno no es bueno, al contrario, tiene muchos otros beneficios, pero a nivel nutricional en realidad esos aminoácidos no son digeribles, ¿ok? Igual que por ejemplo, que los aminoácidos que están en el caldo de huesos. Tenemos otras proteínas, como las proteínas de origen animal, que normalmente tienen muy buen valor nutricional. Y como nos explicaba Maricruz inicialmente, también tenemos las proteínas de origen vegetal, que uno de los temas es que tal vez el valor nutricional no es tan bueno, pero que podemos hacer mezclas entre ellas para mejorar esos perfiles. Entonces vean que ya analizando todo el panorama, nos podemos dar una buena idea de qué deberíamos de estar consumiendo y cómo el consumidor podría entender cómo sacar mejor provecho de lo que invierte en productos altos en proteína. ¿Okay? Pero no todo termina ahí. O sea, la verdad es que cuando uno va viendo estos temas se va dando cuenta que hay mucho más que ver. Entonces vean que, ok, ya vimos contenido de proteína, ya vimos que también lo digiero. Ahora, también tiene que ver cómo es la estructura de esa proteína. Y eso va a definirme qué tan rápido mi cuerpo la va a absorber y qué funcionalidad va a tener esa proteína para mi organismo. Entonces vean que vamos como hilvanando esas funcionalidades y vamos entendiendo mejor qué deberíamos de estar usando. Entonces, este es un ejemplo, igual hay otros temas con otro tipo de proteína, pero ese es un ejemplo muy conocido de las proteínas lácteas. En las proteínas grasas tenemos las caseínas, que son unas macromoléculas, en realidad son un conglomerado de proteínas, y tenemos las proteínas de suero. Las caseínas son muy grandes, se digieren más lentamente. Entonces, ¿qué sucede? Este gráfico que está acá, igual creo que la presentación la va a tener Casia y si no, con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar. En este gráfico lo que tenemos es el contenido de aminoácidos de leucina en el torrente sanguíneo, el tiempo después de haber consumido la proteína, ¿ok?
Entonces vean qué interesante. Esta que está más clara, esta curva que está más clara es la caseína. La caseína yo la ingiero y dura mucho tiempo metabolizándose porque la estructura es muy grande. Entonces, que suban esos aminoácidos en el torrente sanguíneo va a durar muy tiempo y se va a ir liberando lentamente. ¿Eso qué significa? Que es una muy buena proteína para asegurarme el suministro constante de aminoácidos en el organismo. Me da saciedad, eso es algo importante para productos que queremos que provean saciedad. Y también hay estudios que se están haciendo ahora de que es una muy buena proteína para consumir antes de irse a dormir. Ayuda a tener un sueño más profundo. Ahora con todo este tema de pandemias, que la gente tenía insomnio, ayuda a tener un sueño más profundo porque hace que esa sensación de saciedad se mantenga durante toda la noche. Entonces vean que esta es la forma en que se comporta. Ahora, la famosísima proteína de suero, que vemos mucho en los gimnasios, tiene esta característica y es que es una proteína chiquitita, casi que muy fácil de digerir. Inmediatamente, menos de una hora de haberla digerido, ya está en el torrente sanguíneo y ya está reconstruyendo ese músculo que yo he desgastado un poco al momento de hacer ejercicio. Entonces, por eso es que la usan estos chicos grandes y fuertes y las chicas grandes y fuertes después de que hacen ejercicio, para recuperar masa muscular. Entonces, vean que vimos digestibilidad, ambas se digieren muy bien, pero en realidad se comportan muy diferente al momento de consumirlas. Así que cuando hablemos de proteínas, tengan presente que hablamos en realidad de cosas muy diferentes que pueden trabajar muy diferente en nuestro organismo. ¿Ok? Esta es la parte de cómo se comporta en nuestro organismo. Ahora, con el tema de cómo afecta esa producción de las proteínas, el ecosistema, cómo incide en la parte de sustentabilidad, también hay varias cosas sobre las cuales hablar. Entonces, vean que, por ejemplo, esta es la producción mundial de gases de efecto invernadero y vemos que los productos de origen animal son la fuente del 14.5% de esos gases. Y cuando revisamos un poquito cuál es la huella de carbono o cuáles son las emisiones de gases invernadero para porciones de 4 onzas de diferentes productos, pues encontramos lo mismo que Maricruz nos había comentado antes. Entonces encontramos que muchos productos de origen animal, como las carnes rojas, tienen una emisión mucho mayor que ciertos productos o que productos de origen vegetal. ¿Okay? Sin embargo, hay cosas interesantes para ver. Esto es por porción en gramos. Recuerdan que vimos que igual los alimentos pueden tener diferente contenido de proteína. Entonces, normalmente presentan esto así, pero lo deberíamos de analizar de otra forma. Lo deberíamos de analizar en función del contenido de proteína. Entonces, es preferible analizar la emisión de gases de efecto invernadero en función de 100 gramos de proteína aportada por el producto. El panorama no cambia mucho para la carne sigue siendo un producto que la verdad produce, o sea, en su proceso de producción y de suplirlo al mercado, se genera mucho efecto invernadero, pero hay ciertas cosas que cambian. Por ejemplo, vemos que los huevos, que es un producto de origen animal, tiene un efecto invernadero mucho menor aún que algunos otros productos o muy parecido, por ejemplo, otros productos de origen vegetal como granos o otras leguminosas. Otro tema interesante es no solo los gases invernaderos, sino la cantidad de agua que yo tengo que usar para producir estas proteínas. Igual analizándola en función de 100 gramos de proteína aportada por el alimento. ¿Okay? Y aquí nos llevamos una sorpresa, porque siempre pensamos todo lo que es de origen vegetal es mejor, pero vean que, por ejemplo, para producir nueces necesito mucha agua en el proceso de elaboración para ya llevar las nueces al mercado. Entonces vean que les traigo eso a colación para que analicemos un poquito y que entendamos a veces qué es bueno o que no se satanicen ciertas cosas, ¿no? Es como analizar un poco la información y ver qué convendría más. En Europa se puso muy de moda, como decía Maricruz, todo este tema de veganos, pero lo que ha quedado más en sí en el consumidor es el tema del flexitariano y es, ok, yo puedo reducir la cantidad de productos de origen animal que consumo, tengo un muy buen efecto sobre todo este tema de reducir la huella de carbono
y sigo manteniendo balanceada mi alimentación. Entonces, pues a cada quien le tocará la tarea de ir, sentarse, buscar un poquito, googlear un poquito y analizar cómo podemos todos contribuir a esto. ¿Okay? Algo que es interesante y que lo puse acá más por este tema de upcycling es qué productos que normalmente se desechan estamos retomando para alimentación. Hay una proteína de origen vegetal, es la proteína de cebada, que se obtiene como un subproducto de la producción de cerveza. Ustedes saben que la cerveza se produce por la fermentación de cebada. Todo este mosto que queda después de filtrar se trabaja y entonces se extrae la proteína, y es una proteína muy soluble, de hecho, con muy buenas características y con una gran ventaja de que ya toda la carga de huella de carbono y demás se le cargó a la cerveza en realidad, porque yo no estoy haciendo todo ese proceso para producir la proteína de cebada, lo estoy haciendo para producir la cerveza. Entonces, este producto, que es un subproducto, en realidad queda con una huella de carbono y con un tema de consumo de agua mucho más bajo. Entonces, el rojo es la proteína de cebada, y vean que comparado aún con proteínas de soya, esas son todas proteínas de origen vegetal, soya, proteína de arveja, bueno, esa es proteína de suero, tiene muy poco impacto sobre emisión de gases invernadero y también sobre el tema de uso de aguas. Entonces, seguimos viendo cierto tipo de proteínas interesantes para ir trabajando. ¿Ok? ¿Qué más vemos? O sea, ¿qué más estamos viendo que está ocurriendo alrededor del mundo? Y es, ok, no se trata solo de ver proteínas alternativas, es de ver cómo hacemos que las proteínas que normalmente hemos consumido sean sustentables. Entonces, hay algo muy interesante en todo esto que se está dando a nivel, por ejemplo, de la producción de leche, que es una de las principales fuentes de proteína alrededor del mundo, y que hay muchas empresas y consumidores que quieren seguir consumiendo leche. Entonces, se está trabajando mucho en producción sustentable a nivel de fincas. Si vemos la huella de carbono de la leche, vemos que un 20% de esa huella de carbono se da por el tema de los concentrados que se les tienen que dar a las vacas. Entonces, en función de esto, uno de los puntos que se está trabajando es producir el alimento localmente, que las vacas se alimenten más de pasto, ¿no? De producirlo localmente y no tener que importar granos de fuera y demás. Un 51%, que en realidad es bastante, se da en sí en la parte de producción de la leche, en todo lo que la vaca hace para producir. ¿Y qué es lo que la vaca hace? Pues orina, defeca, ¿verdad? Y todo eso estiércol tiene un contenido de nitrógeno, que es una de las cosas que más se está cuestionando, sobre todo en los grandes países productores. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? Y para contrarrestar este 51%, bueno, las grandes cooperativas a nivel mundial están trabajando en temas de biodigestores a partir del estiércol de ganado, que de hecho son una muy buena fuente de energía para otros procesos dentro de las organizaciones. Y hay algo muy interesante también, y es que se está trabajando en ciertos aditivos que trabajan a nivel ruminal en el metabolismo de la vaca y hacen que se produzcan desechos con menos nitrógeno. Entonces, eso es bueno porque hace que se aprovechen más los nutrientes que la vaca tiene. De hecho, la conversión de peso, de producción de leche es mejor, igual contamina menos. Entonces, esas son dos cosas que se están trabajando, y se está trabajando también el uso de energías renovables. Con estas KPIs que están trabajando para la parte de sustentabilidad, ya estamos viendo en el mercado algunas leches que son carbono neutral. Y esto es una muy buena noticia para quienes todavía, o sea, quienes nos gustan mucho los lácteos y que no quisiéramos dejar de consumirlos, ¿no? Entonces, es algo que se está dando y que, bueno, hay que tomarlo en cuenta porque sí se da a nivel de consumidor y también a nivel de ingredientes. Tenemos una cooperativa con la que trabajamos, que es de Holanda, Friesland Campina, que está lanzando ya sus ingredientes de origen lácteo con carbono neutralidad, que podemos decir, para la producción de este producto hemos cuidado todas las fuentes y es carbono neutral. ¿Okay? Bueno, entonces vean que hemos hablado nutrición, el efecto sobre el medio ambiente y bueno, y también sobre temas de producción, cómo podemos ser más eficientes al momento de producir. Ahora nos toca hablar un poquito de,
ok, ahora sí, ya entiendo qué proteínas puedo usar, cuáles quisiera tener, cómo formulo, ¿verdad? ¿Qué tengo que tomar en cuenta cuando me dicen haga un producto alto en proteína para poder avanzar con el desarrollo? Entonces, recordarles básicamente qué son las proteínas. Las proteínas en realidad están compuestas por aminoácidos y no es un aminoácido. Tenemos una cadena de aminoácidos que puede tener diferentes estructuras y según esa estructura pues va a tener diferentes funcionalidades, como hemos venido conversando. Entonces, vean, esta estructura es muy importante, de hecho es muy relevante para entender la funcionalidad de las proteínas. Entonces tenemos proteínas fibrosas, como el colágeno, como las proteínas de la carne, que en realidad son insolubles en agua y dan textura, dan soporte, ¿ok? Esas proteínas en realidad son las que nos dan esa textura fibrosa de las carnes. Después tenemos las proteínas globulares, que son solubles normalmente en agua y que también tienden a ser, por su estructura, son normalmente termolábiles, pero nos dan muy buenas características de foaming. Entonces, por ejemplo, nos ayudan a la formación de gel y de espuma, como las lactoalbúminas o las ovoalbúminas, las proteínas de huevo. ¿Okay? Entonces podemos formar espuma y eso tiene ciertas características. Y después tenemos otro grupo de proteínas que llamamos proteínas flexibles. ¿Y eso qué significa? Que se comportan diferentes según las condiciones que yo ponga en el medio. Un ejemplo de esta es la caseína. Entonces vean que la caseína es una micela, es una macromolécula en realidad que está formada por más componentes de proteínas o proteínas más pequeñas, que cuando la acidifico precipita, o cuando le pongo cuajo precipita y forma lo que llamamos la cuajada, ¿cierto? Pero yo este precipitado lo puedo tomar cuando lo hago por acidificación y lo puedo neutralizar. Y es así como se producen lo que llamamos caseinatos. ¿Qué pasa? Yo puedo, dependiendo del tipo de sal que ponga, si pongo un hidróxido de sodio, tengo un caseinato de sodio, que es una molécula más o menos así, abierta totalmente. Y si pongo calcio, tengo como micropedacitos de lo que era la caseína originalmente. Entonces vean que es una proteína que se puede comportar muy diferente según los procesos a los que yo la someta en el tratamiento que se le dé. Entonces, tenemos la caseína ácida, el caseinato de sodio, que en realidad en solución se ve como translúcido y tiene un sabor no muy lácteo, y tengo el caseinato de calcio, que en solución parece un poco más leche. Y funcionalmente tienen diferentes características. Por ejemplo, el caseinato de sodio, por la estructura que tiene un muy buen poder emulsificante. Entonces vean que la forma de la proteína me enseña mucho acerca de cómo la podemos utilizar, ¿ok? Y por eso la caseína tiene formas muy diversas, como de este hilado en quesos mozzarella, o la parte esta de la textura que da en un queso crema o en un queso procesado. O sea, la vemos ahí, todas esas funcionalidades las da la caseína. ¿Qué pasa con las proteínas vegetales? La mala noticia es que no tienen tanta diversidad de formas. En realidad la mayor parte de proteínas vegetales son globulinas y gliadinas. Entonces son proteínas que en realidad tienen solubilidad, pero no nos dan tanto estructura, ¿ok? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esto es un estudio que se hizo, y tenemos harinas de arveja y de garbanzo. Estas harinas se pueden extraer y sacar las proteínas, y lo que nos encontramos es que hay diferentes fracciones de proteínas. Entonces tengo las globulinas, que como les mencioné anteriormente son solubles, dan espumado y demás, ¿okay? Pero también tenemos otras fracciones que se encuentran en menor proporción, pero que nos dan características muy interesantes. Por ejemplo, están las bicilinas, que es una fracción que da muy buen poder espumante, y a estas fracciones se les está viendo más para hacer reemplazos de huevo. Entonces puede ser que ustedes tengan una proteína o un concentrado o un aislado de proteína vegetal que esté fraccionado de tal forma que tenga un gran contenido de bicilina y que les permita reemplazar huevo, ¿okay? O las legúminas o leguminas, que son fracciones que lo que me dan es muy buena solubilidad. Entonces, cuando ustedes les digan, tenemos un aislado de proteína de arveja o tenemos un aislado de proteína de garbanzo, tengan presente que
que puede tener diferentes fraccionamientos. Entonces, que el comportamiento puede ser muy diferente. No podemos asumir que todos se van a comportar igual. ¿Ok? Y lo otro, vamos a pasar acá, es que aunque son proteínas globulares, lo cierto es que tenemos procesos para volverlas fibrosas. Entonces, está el famoso proceso de texturización, ¿verdad? Que todos conocemos ya por la soya texturizada, que todos hemos visto. Hay soya texturizada, hay garbanzo texturizado. Ahora prácticamente la mayor parte de proteínas de origen vegetal podemos tener acceso a este producto texturizado, que básicamente es agarrar las proteínas globulares, se hidratan, se hace como este proceso de estiramiento y de formar estas capas por medio de presión, se pasan por el extrusor, se secan y obtengo el texturizado. ¿Okay? Este texturizado, aunque la proteína inicialmente no es fibrosa, me ayuda a poder reemplazar proteínas fibrosas en los productos. ¿Okay? Y otras cosas que les hacemos a las proteínas es que también las podemos hidrolizar. Con la hidrólisis mejoramos solubilidad, mejoramos perfil de sabor. Entonces, de nuevo, un concentrado, un aislado de proteína de arveja, de garbanzo, no necesariamente va a ser uno igual que el otro. O sea, pueden haber muchos tipos de procesos detrás, de formas de extracción y de fraccionamiento que hagan que nos den características distintas. Así que les va a tocar probar diferentes concentrados al momento de desarrollar. No va a ser tan sencillo como pedir un equivalente. ¿Ok? Y bueno, ¿qué productos o cómo estamos formulando algunos productos plant-based? Para cárnicos tenemos la ventaja de las texturizadas, entonces nos toca batallar un poquito menos en texturas. Normalmente partimos de proteínas texturizadas y lo que nos toca es poner algo para que nos dé ese amarre, para que nos dé un poco de jugosidad. Usamos alginatos, el binder 1.0 es una mezcla de un alginato que nos permite dar esa cohesividad y podemos usar fibras también para mejorar la jugosidad. ¿Ok? Esa es una fórmula para una tipo hamburguesa. Si es un producto emulsionado, normalmente podemos partir de aislados de soya, que también tienen muy buenas características de emulsificación, que ya los usamos. Y simplemente pues mejorar un poco la mordida. Para eso estamos usando algunos productos como las transglutaminasas que nos ayudan a mejorar y a dar esa mordida cárnica. Y bueno, en yogurts plant-based, la verdad es que estamos usando productos como las proteínas, en lácteos en general, estamos usando proteínas que son solubles. Normalmente son proteínas concentrados o aislados de proteínas. Hemos encontrado que la proteína de haba, por ejemplo, tiene muy buen perfil, es un sabor muy limpio y que combinándola con ciertas grasas como las grasas de coco, lo que estamos haciendo son mezclas que contienen grasas, proteína y carbohidratos para emular lo que sería la composición de una leche. ¿Okay? Sabiendo la composición de la leche en cuanto a lactosa, grasa, proteína, tratamos de emular eso y tratamos de tener una textura que sea más parecida a un yogur lácteo. De hecho, en el stand tenemos un yogur que si gustan empezar a degustar, pueden ver la textura que es muy semejante en brillo, en composición y también contiene nutricionalmente lo que aportaría un yogur de origen lácteo. ¿Okay? Bueno, este es el blend que les decía que tiene una grasa de coco y tiene un aislado de proteína de haba. ¿Okay? Y tenemos también, hay otros productos que, por ejemplo, aquí el componente que da más tema, esto es un mousse, bueno, no, esto es una bebida de chocolate alta en proteína que también está en el stand. Y acá, cuando hablamos de productos con mucha proteína, una sola proteína no nos va a ayudar a subir tanto porque nos va a quedar siempre un sabor residual. Sí tenemos siempre este tema de sabores y para eso lo que hacemos es que combinamos diferentes proteínas. Entonces, estamos usando una proteína aislada de soya, de arveja, y estamos usando el EverPro, que es la proteína de cebada, que les decía que tiene muy buenas características en cuanto a que no da mucha viscosidad y nos ayuda a tener un producto fluido con un alto contenido de proteína de origen vegetal. ¿Okay? Hablando
y no quería poner solo ejemplos de productos veganos, porque en realidad es interesante cómo se comporta el mercado. Los productos veganos quieren parecerse lácteos, y ustedes van a ir allá y van a ver muchos productos veganos que se parecen a los lácteos, y ciertas proteínas lácteas están trabajando para parecerse más a algo que no sea lácteo. Entonces tenemos en este momento una bebida alta en proteína, con proteína de suero, que esto es translúcida y que es más refrescante, no es como una bebida alta en proteína láctea como la que empezaríamos a encontrarnos en el mercado. Tenemos también algunos ejemplos de quesos, en donde se utilizan algunas harinas de garbanzo, y también aquí tal vez algo interesante para mostrarles es que para quesos el tema de la funcionalidad no tiene tanto que ver, o sea, sí aportan las proteínas, pero en realidad mucho más se trabaja con la textura que puedan dar los almidones y las grasas para dar esa funcionalidad que tendría un queso procesado o un queso tipo cheddar. Quesos es una de las áreas donde hay más reto ahorita a nivel de desarrollo, y ahora vamos a ver qué se espera que pase en el mercado, porque sí todavía no tenemos como respuestas muy claras para este tipo de productos. ¿Ok? Y finalmente esto es un mousse vegano, donde tenemos un producto que se llama Banamonte 98, en realidad es una mezcla de proteína de arveja y emulsivos. Esta proteína de arveja trae un fraccionamiento que le permite una muy buena incorporación de aire. De hecho, se puede usar en helados, y entonces eso es lo que da la particularidad de poder incorporar aire. Se puede usar para mousse, se puede usar para helados. ¿Okay? Entonces ven que mucho de la formulación es muy semejante a lo que ya tenemos, simplemente reemplazamos con un blend que asemeje lo que serían sólidos de leche. Bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son las expectativas de mercado? O sea, ¿qué esperamos ver después de entender un poquito mejor dónde están las limitantes técnicas, dónde están las limitantes nutricionales, cómo lo está viendo el mercado? El consumo de productos plant-based en Latinoamérica, en realidad el 49% de la gente en Latinoamérica encuentra atractivo al consumir productos que digan plant-based, y el 60% de la generación Z, o sea, los más jóvenes, son los que están como empujando más esta tendencia, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente más joven está como más abierta a probar diferentes cosas y está interesada en hacer estos cambios. ¿Okay? Esta es una información que es más como un análisis de cómo vemos que se mueven los mercados. Está a nivel mundial, pero creo que nos da muy buenas ideas de qué puede pasar en los mercados. Entonces, el punto basal es el 2020. En el 2020, el mercado, el consumo total de proteínas alternativas es de 13 millones de toneladas métricas. Estamos acá. Y bueno, para el 2025 se espera llegar a 24 toneladas. Los colores indican de dónde viene ese crecimiento, o sea, de qué tipo de producto viene ese crecimiento. En este momento, toda la venta o lo fuerte que se comercializa en proteínas alternativas son proteínas plant-based. ¿Okay? Y lo que se está esperando es que entre el 2025 y el 2030 se tenga este punto de inflexión donde se dé un crecimiento muy fuerte. De estas 24 estamos pasando a 65, muy fuerte, porque para ese entonces estamos esperando que realmente logremos reducir estos gaps en cuanto a sabor, en cuanto a textura, en cuanto a costos de productos veganos. Cuando son productos muy novedosos, y yo creo que a ustedes les ha pasado, más de alguno probó hace 2 o 3 años un producto vegano y dijo, ¡ay, no, esto no lo voy a comprar jamás! Los invito a que pasen al stand. Ahí hay muy buenos productos veganos, y en general si visitan cualquier empresa que trabaje ingredientes van a ver que los productos veganos en realidad han mejorado muchísimo. O sea, se ha avanzado muchísimo, todavía hay retos, pero estos puntos de inflexión a nivel de aceptación de mercado se dan precisamente a medida que se van mejorando las tecnologías y se van resolviendo estos gaps de sabor, de precio y demás. Entonces, esperamos ver este gap hacia el 2030. Y vean que para el 2035 se espera un crecimiento muy fuerte. Para el 2030 se espera que recién se van a ir incorporando más este tipo de proteínas alternativas producidas
por microorganismos, ¿verdad? Por fermentación. Recién para el 2030 se espera que eso tenga realmente una incidencia en lo que sería el mercado, gracias a todo el trabajo que se está haciendo a nivel de los centros de investigación a nivel mundial para ponerla en los anaqueles, ¿ok? Y en el 2035 recién estaría ingresando productos a partir de células cultivadas, por ejemplo, la carne cultivada, que es algo que se está hablando, que uno lee artículos, pero que todavía pues no está para llevar al mercado y estaríamos viendo recién su incorporación fuerte en los mercados como hasta el 2035. Entonces vean que esto nos da una visibilidad de por dónde pueden andar esas fuentes de proteína que estaríamos usando. Este escenario, el anterior, es un escenario basal que nos dice que terminaríamos 2035 con 97 toneladas. Esto representa, aunque es un crecimiento importante, estaríamos pasando a tener apenas el 11% del total de consumo de proteínas alternativas, o sea, todavía hay un gap importante. ¿Y qué es lo que esperamos ver? Bueno, hay escenarios, ¿no? O sea, un escenario pesimista, el más pesimista que se tiene, es que para el 2035, en lugar de ser 97 millones de toneladas métricas, sean 87. Y ese escenario pesimista es diciendo, bueno, las empresas no van a responder con tecnologías suficientemente buenas, la gente no se va a sentir cómoda consumiendo esos productos, los sabores no van a ser suficientemente buenos, o los precios. Esperábamos tener mejores precios para productos veganos en los últimos 2 años y por todas las situaciones que ya todos conocemos, pues esos precios todavía no se han dado. Entonces, un escenario pesimista es decir, bueno, no se va a crecer tanto como se esperaba. Un escenario intermedio optimista dice, no, o sea, va a haber muy buen trabajo, tal como están trabajando ahorita los equipos de desarrollo en los países, pensamos que van a haber muy buenas soluciones a corto plazo en los mercados, entonces vamos a tener un crecimiento mayor y el crecimiento máximo que se espera es de llegar a tener un 22% del mercado de proteínas con proteínas alternativas y sería por temas de regulación. ¿Okay? Si en los países pasan temas de regulación, sobre todo con el tema de emisiones de carbono, que ya se está hablando fuerte en países europeos, pensamos que esto se va a acelerar mucho más, ¿ok? Entonces, vean que sí, o sea, que vamos, que va a crecer y que pues tenemos que estar ahí, pues sin duda, tenemos que trabajar en ello, ¿ok? Ahora, ¿qué productos? ¿Verdad? Lindo, sí, hay mucho. Ahora, ¿qué producimos? No sé cuánto dura su proceso de desarrollo. Normalmente en las empresas, ¿qué estamos durando? 2 años, tal vez, desde que empezamos con ideación hasta que ya lanzamos el producto, poquito más. Y en esos 2 años a veces empezamos con algo que se ve que está caliente en el mercado, ¿verdad? Que ya tiene que salir, pero a los 2 años resulta que ya la moda pasó. Y bueno, a todos nos ha pasado, en realidad es algo muy común. Entonces, este tema de ver por dónde van a andar o qué cosas van a estar interesando en los próximos años es también muy importante. Entonces, partimos del punto basal, 13 toneladas métricas de proteínas alternativas. Vean que para el 2020, esto es básicamente, bueno, no sé si lo alcanzan a ver de allá, yo les digo, el celeste es leche, son productos veganos semejantes a la leche, que vemos que ya están en los mercados y es muy fuerte, ¿ok? Y vemos que las leches van a seguir creciendo, tienen un punto de inflexión importante, o sea, todavía hay trabajo para hacer. Pero después de ahí, ¿qué más vemos? Vemos todo lo que son semejantes a carne, sobre todo cerdo, pollo y pescados, mariscos. Vemos que esto en conjunto va a representar un muy buen crecimiento, son estos 3 que están acá. Entonces vean que sí por ahí va a haber algo interesante para en qué trabajar, o sea, en la parte de cárnicos. La parte de leche se mantiene, los lácteos, los fresh dairy, como yogurts, como quesos crema, también crecen y crecen de forma importante de este año a este. Y lo que sí vemos es que quesos no arranca, o sea, vean que quesos estamos todavía en un punto, sobre todo quesos tipo mozzarella veganos, procesados más, porque procesados en realidad es más un spread, no tiene la estructura de quesos, pero en quesos como un queso mozzarella, como un queso cheddar, todavía hay importantes retos en sabor, en textura y demás. Entonces vean que eso todavía está un poco más lento. Y bueno, ¿y cuáles son los retos que tenemos para llevar a la mesa? Tenemos sabor,
cómo voy a enmascarar esos sabores residuales. Es increíble, uno dice, bueno, si son veganos, ¿por qué quieren sabores a lácteos? Pero sí, queremos productos veganos con sabores a lácteos, con sabores a carne, y eso es lo que el mercado está pidiendo. En textura, emular texturas de las proteínas fibrosas, como les comentaba, sigue siendo un reto. Y a nivel de precio, pues en este momento se tienen precios superiores a un producto equivalente de origen animal. Entonces, el tema de cuándo el consumidor va a estar dispuesto a pagar es un tema relevante, importante para revisar, y sobre eso se tiene que trabajar a nivel de industria para tratar de equipararlo lo más que se pueda. Lamento, y me disculpo por no haberlo traducido, el gerente, el director general de Impossible Foods, dice que uno va a ir al mercado y va a comprar un producto novedoso, y eso nos pasa mucho a nosotros que estamos en alimentos. No vamos, compramos algo nuevo porque quiero probarlo y lo compro, ¿no? Y eso es la primera compra que se da. Lo volvería a comprar si el producto estaba rico, si sabía bien y si llenaba mis expectativas en cuanto a la parte de nutrición y de sustentabilidad. Sí, puede que lo compre de nuevo, pero para que me haga un consumidor regular de ese producto necesito que el precio sea correcto y sea acorde a lo que yo pueda pagar. Entonces vean que ese es el reto en realidad que tenemos a nivel de productos de proteínas alternas para poder llegar a un mercado y mantenernos ahí, ¿ok? Entonces, más o menos esas son las ideas que quería compartirles. Recordemos que algo que tenemos que buscar cosas que sean buenas para nosotros, pero también para el planeta, y pues en eso es que todos estamos trabajando a nivel de industria, de la mano junto con los productores de ingredientes. Muchas gracias.